un síndrome metabólico con la obesidad. Lo que sí es que es un criterio mayor, muy fuerte, el de la obesidad abdominal en el metabólico, ¿no es cierto? Pero si es que tiene intolerancia a la glucosa, prehipertensión, HDL bajo, triglicéridos altos, hiperinsulinismo, pues ya pues estaba el diagnóstico sin que sea necesario que esté la cintura abdominal, ¿no es cierto? Entonces, este es un tratamiento, como ven, multisistémico, ¿no es cierto? Hay que ver todo lo que es lípidos con estatinas para colesterol, no para triglicéridos, no le hace nada a triglicéridos, muy poco. O si es que hay exclusivamente triglicéridos, ahí van los fibratos, ¿cierto? Ahí está el hiperlipén, todos estos fibratos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más? Si es que tiene la glucosa alta, la dieta que mencionó la compañera, ejercicio, o se puede dar dosis bajas de biguanidas, por ejemplo, que va muy bien en cuanto a sensibilidad y resistencia a la insulina, que es el eje central del síndrome metabólico. Otra cosa que podría usar para resistencia a la insulina es las glitazonas, ¿no es cierto? Que estudiamos, la rosiglitazona. Entonces, estos actúan a nivel periférico, a nivel del tejido graso y tejido muscular, mejorando la captación de los GLUT4, que son los receptores a la insulina. Entonces, ahí mejora la situación, baja el hiperinsulinismo y disminuye la tendencia a la diabetes. Lo que pasa es que el páncreas está funcionando bien, pues, pero produce demasiada insulina ante la falta de insulina, ¿no es cierto? A nivel periférico le pide más y más insulina. La insulina está bien, lo que se altera es el receptor. Pues por más que haya más y más insulina, no funciona el receptor, no entra la glucosa, no da la energía, ¿no es cierto? Entonces, después al final pasa que el páncreas se agota y viene la diabetes. Se agotan las reservas de insulina, tanta producción. Bueno, eso hablamos a través de años, ¿cierto? A través de años se llega ya a producir la diabetes. Igual con el prehipertenso, eh, después vienen los DSBs, que es el principal problema de este síndrome metabólico, la mortalidad cardiovascular. SB es infarto agudo de miocardio, angina de pecho, aterosclerosis es otro factor menor de la aterosclerosis solo por sí es factor también de síndrome metabólico, fíjese. Entonces, como les mencionaba en la clase anterior, ahora hay otros factores que están siendo estudiados, que la OMS ya les pone como factores menores, que sería la albuminuria, el ácido úrico, ¿cierto? La aterosclerosis coronaria, ya son factores también de síndrome metabólico. Entonces, actuar en cada uno de estos, ¿cierto? El tratamiento del infarto puede ser un beta bloqueante, puede ser un inhibidor ECA, nitratos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, es mucha relación con el peso, excepto, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome de ovario poliquístico, esa multiquistosis en el ovario, que es frecuente en las mujeres, produce muchas amenorreas, causa de infertilidad, produce muchos dismenorreas también y produce también resistencia a la insulina. Entonces aquí, a pesar de que no tengan la glucosa alta todavía, en el síndrome de ovario poliquístico el ginecólogo le está dando ya biguanidas o las glitazonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la metformina en dosis bajas porque puede bajarle mucho la glucosa. Entonces hay que actuar multisistémicamente de acuerdo a cada caso y tomando en cuenta estas circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, entonces sigamos, ¿dónde está Karen? Entonces sigamos con el nuevo tema, ya Aquí, es otro capítulo muy diferente, que es el del calcio y la diapositiva Karen. ya se puede ver, Doc. Ya ahí está bien, Ya, Doc. siga Muchas nomás, ya gracias. se presenta.
Ya le pongo en modo presentación. Ya, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del hiperparatiroidismo. Para eso vamos a recordar un poco de la anatomía. Estas van a ser cuatro hormonas paratiroides, las cuales tienen forma de lenteja y van a estar situadas detrás de la tiroides. Histológicamente consta de las células principales y las células oxifílicas. Estas son menos numerosas y se desconoce su función, pero cuando se genera un tumor va a sintetizar la paratormona y va a producir lo que es el hiperparatiroidismo. En cuanto a las células principales, estas son las productoras de la paratormona, cuya función va a ser regular el calcio y el fósforo. Estas van a actuar a nivel de las células óseas, donde estimula la reabsorción ósea, a nivel renal, donde aumenta la reabsorción tubular del calcio y también ayuda a lo que es la síntesis del 1,25 hidroxicalciferol para la absorción de calcio en el intestino. La paratormona también disminuye lo que es la reabsorción tubular del fósforo y también se produce a nivel del hueso lo que es el factor fibroblástico 23, que va a aumentar lo que es la excreción del fósforo a nivel renal y disminuye la síntesis de la paratormona. Para la regulación va a actuar la glándula tiroides secretando la calcitonina, la cual va a intervenir cuando el calcio se encuentra elevado, favoreciendo la eliminación a nivel renal y lo que es la disminución de la síntesis. Bueno, en este recuadro vamos a ver lo que la paratormona tiene un efecto óseo, como les había mencionado, la reabsorción ósea a nivel renal, la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y lo que es la síntesis de la vitamina D, que va a favorecer en la absorción gastrointestinal. En cuanto a la vitamina D, ayuda a la reabsorción ósea y lo que les había mencionado de la absorción gastrointestinal. La calcitonina, que es un regulador, disminuye la reabsorción ósea, eliminando el calcio a través del riñón. En cuanto a los trastornos de la paratiroides, el hiperparatiroidismo se define como un incremento de la actividad de las glándulas paratiroides. Esto se debe al aumento de la secreción o la secreción inadecuada de la paratormona. Y tenemos tres, que es el primario, el secundario y el terciario. En cuanto a su epidemiología del primario, esta prevalece cada 3 por 1000 habitantes. Es más frecuente en adultos mayores a 30 años y en mujeres. En cuanto al hiperparatiroidismo secundario, está presente del 10 al 20% en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y en el terciario, menos del 8% de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario. Bueno, empezamos con el hiperparatiroidismo primario. Este se debe al aumento de la paratormona superior a las necesidades homeostáticas para mantener la calcemia y la remodelación ósea. Etiológicamente se debe al adenoma único en un 80-85%, a la hiperplasia de la paratiroides en un 12 al 16%, al adenoma múltiple en un 2 al 5% y al carcinoma paratiroideo en un 0.5 al 2%. Sin embargo, se ha descrito algunas alteraciones genéticas como en los oncogenes, en la ciclina D1 y el RET, en los genes supresores en los tumorales MEN1 y el HRPT2. No se ha descrito alteraciones en el receptor del calcio y el receptor de la vitamina D. En cuanto a la neoplasia endocrina múltiple del MEN1, va a explicar el 2% del hiperparatiroidismo y también va a estar presente en tumores de la hipófisis y del tejido endocrino enteropancreático. Se debe a una mutación en el MEN1. En cuanto a la neoplasia múltiple 2A, esta explica el 20% de los hiperparatiroidismos. También está presente en el carcinoma medular de la tiroides, feocromocitoma, y se debe a una mutación en el RET. En cuanto al síndrome del hiperparatiroidismo primario y tumor mandibular, se caracteriza por
estar presente en el hiperparatiroidismo primario, en los fibromas osificantes mandibulares, tumores renales y lo que son los fibromas uterinos. También se debe a una mutación en el HRPT2. En cuanto a la hipercalcemia e hipocalciuria familiar, es un trastorno autosómico y explica el 2% de los casos del hiperparatiroidismo y se debe a una mutación en el receptor del calcio. Patológica del hiperparatiroidismo primario se debe a una secreción inadecuada del aparato hormonal, lo que estimula una absorción del calcio, por ende también estimula la absorción a nivel del intestino y lo que es la reabsorción a nivel óseo, provocando así la hipercalcemia y vamos a tener lo que es la pérdida de la supresión por la retroalimentación. Vamos a tener manifestaciones clínicas, pero en el hiperparatiroidismo primario va a haber pacientes sintomáticos y asintomáticos. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, es la presencia de cansancio, debilidad, alteraciones cognitivas, también lo que son cambios en el humor como irritabilidad, ansiedad, depresión y también está alterado el sueño. A nivel esquelético, la disminución mineral ósea es diferente a la osteoporosis primaria, ya que va a afectar más a los huesos corticales, es decir, el tercio distal del radio, también después afecta a lo que es la cadera y por último a las vértebras. En cuanto a las manifestaciones renales, los pacientes presentan del 15 al 20% una nefrolitiasis con una disminución de lo que es la filtración glomerular. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, los pacientes van a presentar una hipertensión, una hipertrofia ventricular, también lo que es las calcificaciones de la válvula mitral y aórtica. Y ahí las manifestaciones neuromusculares, la debilidad muscular. En cuanto a los pacientes asintomáticos, van a carecer de los síntomas específicos que les había mencionado. Para el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, nos vamos a basar en el perfil bioquímico, el cual se caracteriza por la hipercalcemia, la hipofosfatemia, el aumento de la vitamina D y la paratormona se encuentra elevada. También hay que tener en cuenta que la concentración sérica total de calcio va a considerar una hipercalcemia en cifras mantenidas del calcio superior a 10.3 miligramos sobre decilitro. Y las concentraciones séricas del calcio ionizante está medida alrededor de 4.7 miligramos decilitro. Esto es para explicar lo que es la diferencia de las hipercalcemias, porque el calcio corregido es igual al calcio total más el 0.8 por 4 de albúmina. Entonces se va a evaluar lo que es la paratormona. Si tenemos una paratormona baja, menor a 20 y adicional, si va a presentar lo que es la vitamina D y si se encuentra elevada, va a presentar intoxicación, la enfermedad por una intoxicación de vitamina D o una enfermedad granulomatosa. Si tenemos una disminución, una neoplasia, intoxicación por vitamina D y el hiperparatiroidismo. En cuanto a la paratormona se encuentra normal o alta, la presencia de calciuria menor a 100 miligramos al día o el índice de calciuria creatinina menos 0.01 indicará hipercalcemia, hipocalciuria familiar. En cuanto a la calciuria mayor a 200 miligramos al día o el índice de calciuria creatinina mayor a 0.02, hiperparatiroidismo primario probable. En cuanto a la paratormona, si se encuentra elevada y hay presencia de fósforo en el plasma, si es bajo, vamos a tener un hiperparatiroidismo primario y también el litio va a causar que el fósforo baje. Si hay un fósforo alto, el hiperparatiroidismo terciario por una insuficiencia renal crónica. También va a provocar una hipercalcemia, lo que es la sarcoidosis, otras enfermedades granulomatosas y el tratamiento con litio y lo que era la intoxicación por la vitamina D. En este recuadro vamos a ver las diferencias a nivel del fósforo, de la calciuria, de la paratormona,
del receptor de la paratormona, de la vitamina D y del 1,25-hidroxicalciferol, que era el metabolito activo de la vitamina D. En cuanto al tratamiento del hiperparatiroidismo primario, el tratamiento quirúrgico va a ser el que nos va a ofrecer una cura definitiva. Pero les había mencionado que hay pacientes sintomáticos y asintomáticos. Para los pacientes sintomáticos se debe tomar ciertos criterios, en el cual se va a basar en la edad menor a 50 años, el calcio sérico de 1 miligramo de decilitro mayor al límite superior de lo normal, y la afectación ósea, que a través de la densidad mineral ósea, evaluando lo que es el depósito del calcio. Esto lo evaluamos a través de las radiografías, la tomografía, las resonancias magnéticas, en las cuales vamos a ver fracturas vertebrales. En cuanto a la afectación renal, medimos la filtración glomerular menor a 60 milímetros por minuto, la calciuria mayor a 400 miligramos en 24 horas, la nefrolitiasis o nefrocalcinosis a través de la radiología simple, la ecografía y la tomografía. Para los pacientes que no han podido someterse a este tratamiento quirúrgico y son asintomáticos, se debe hacer un seguimiento, el cual se va a evaluar el calcio anualmente, la afectación ósea cada 1 o 2 años a través de las radiografías y sospechando de fracturas vertebrales, y la afectación renal midiendo la filtración glomerular anualmente, y si se sospecha de litiasis renal, el perfil bioquímico de litiasis, la radiografía, ecografía o tomografías. También se va a realizar este tratamiento quirúrgico en pacientes que no cumplan ninguna de estas indicaciones y no tengan contraindicaciones. En cuanto al tratamiento farmacológico, el uso de los bifosfatos como alendronato, que inhibe la actividad de los osteoclastos y la reabsorción ósea, aumentando la densidad ósea. Su dosis es de 10 miligramos diarios o 70 miligramos una vez a la semana. El uso del Cinacalcet, que afecta la síntesis de la paratormona y disminuye así los niveles de esta hormona. Su dosis es de 30 a 90 miligramos diarios repartidos en 2 dosis diarias. El uso de la vitamina D y sus derivados, como los calcimiméticos y el calcitriol, a 0,25 miligramos al día, y los estrógenos para pacientes premenopáusicas. En cuanto a las crisis hipercalcémicas, esta es una urgencia endocrinóloga, la cual se caracteriza por las calcemias séricas superiores a 14 miligramos de decilitro, y esta se asocia a lo que es las disfunciones multiorgánicas. En cuanto a sus manifestaciones digestivas, tenemos anorexia, náuseas y vómitos. Renales va a incluir lo que es la deshidratación, insuficiencia renal aguda, oliguria. A nivel neurológico, la debilidad muscular. También puede causar lo que es confusión, letargia y en algunos casos coma. Y a nivel cardiológico, el acortamiento del espacio QT y las arritmias. Para su tratamiento, el uso del bifosfato es para reducir la reabsorción ósea osteoclástica. El soloetronato, 4 miligramos en infusión intravenosa, es el de elección. Para realizar un tratamiento quirúrgico es importante superar la fase crítica. Ahora les voy a hablar acerca del hiperparatiroidismo secundario y el terciario. El hiperparatiroidismo secundario, va a estar relacionado con los cambios adaptativos de la glándula paratiroides ante las hipocalcemias producidas por otras enfermedades. Esto quiere decir que estos trastornos van a ser ajenos a la propia glándula. En cuanto a su etiología, se debe a una hiperplasia de las glándulas paratiroides, insuficiencia renal crónica, hipomagnesemia severa, deficiencia de la vitamina D y hipoparatiroidismo. En cuanto al hiperparatiroidismo terciario, va a estar presente en los pacientes con hiperparatiroidismo secundario de larga data, en pacientes con enfermedad renal terminal ya de varios años de evolución. En cuanto a la fisiopatología, la hipocalcemia, que se ha detectado por los receptores del calcio en las membranas
plasmáticas va a estimular lo que es la producción de la paratormona. Va a retener el fósforo y va a estimular a la paratormona, estimulando su síntesis. La vitamina D actúa sobre los receptores, esta la suprime su síntesis y estimula la secreción de la paratormona, y su déficit disminuye este efecto. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo secundario, va a presentar dolores óseos, calcificaciones ectópicas, las osteopatías en pacientes con hiperparatiroidismo secundario en la insuficiencia renal se la va a denominar osteodistrofia renal, y también se va a caracterizar por las destrucciones progresivas de las trabéculas óseas. Vamos a tener que las lesiones radiológicas son similares al hiperparatiroidismo primario. También hay una reabsorción superior óptica, y en el cráneo va a haber lo que es sal en pimienta, que son características las estrías de luz Milcan. Se acompaña de lo que es una fibrosis del 15 al 20% en la médula ósea. Hay una disminución en la formación de los elementos de la sangre, porque los pacientes van a presentar anemia. También la osteomalacia por un déficit de calcio y vitamina D, u osteodisfibrosis quística por un exceso de la paratormona sobre el hueso. En cuanto a otras manifestaciones, el depósito óseo de cristales hidroxiapatita a nivel de partes blandas, que da lugar a verdaderas oxificaciones activas vascular, la calcifilaxis, isquémicos cardíacos. En cuanto al hiperparatiroidismo terciario, sus manifestaciones clínicas son las del hiperparatiroidismo primario. Para su diagnóstico nos basamos igualmente en la prueba bioquímica, en la cual vamos a tener una hipocalcemia, el fósforo está aumentado, una disminución de la vitamina D, y se encontrará elevada lo que es la paratormona. También se va a realizar un uranálisis para la evaluación de la calciuria, fosfaturia e hidroxipoluria, y el electrocardiograma para observar el alargamiento del segmento cutáneo. En cuanto al diagnóstico del hiperparatiroidismo terciario, presenta una hipercalcemia, hipofosfatemia, está aumentada la vitamina D y se va a encontrar muy elevada lo que es la paratormona. Bueno, en este podemos ver el diagnóstico diferencial entre los tres hiperparatiroidismos, el primario, el secundario y el terciario. Entonces vamos a ver que a nivel del calcio vamos a tener que en el hiperparatiroidismo va a estar alto, en el hiperparatiroidismo secundario bajo y el terciario bajo. En cuanto al fósforo, se encuentra bajo en el hiperparatiroidismo primario, en el secundario está alto y en el terciario podemos tener normal o bajo. En cuanto a la calciuria, está alta en el hiperparatiroidismo, bajo en el hiperparatiroidismo secundario y en el terciario. Y la paratormona se encontrará alto en el primario y en el secundario, mientras que en el terciario estará muy elevada. Para el tratamiento del secundario y del terciario, el uso del calcitriol, que va a ser un metabolito más activo de la vitamina D y ayudará a lo que es reducir la producción de la paratormona en el hiperparatiroidismo en pacientes con insuficiencia renal crónica. En cuanto al Cinacalcet, ayuda a reducir los niveles de la paratormona en la sangre para el hiperparatiroidismo secundario, terciario y en pacientes con enfermedad renal crónica. El paricalcitol es un análogo a la vitamina D, este sirve de prevención y también en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario y está asociado con enfermedades de la insuficiencia renal. En el paricalcitol, ergocalciferol, un análogo de la vitamina D, que es para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario con una deficiencia de la vitamina D. En cuanto al adenoma de la paratiroides, va a ser un tumor solitario que afecta solo a una de las glándulas, mientras que el resto se atrofia. Suele ser pequeña, rara vez se puede palpar al cuello y va a presentar los síntomas del hiperparatiroidismo primario. En cuanto a su diagnóstico, al no poderse palpar, no es como que nos enfocaremos en la exploración física.
nos basaremos en los hallazgos de laboratorio, en los cuales vamos a encontrar la hipofosfatemia secundaria al aumento de la paratormona, la hipomagnesemia y la anemia normocítica normocrónica. Ya en cuanto a la utilización de técnicas de imagen, es más para localización, no va a radicar en el diagnóstico de un hiperparatiroidismo. Ya, como en los anteriores les mencioné que solo nos basábamos en lo que era criterios clínicos y bioquímicos. En este nos ayudará más para la localización y es para facilitar la tarea del cirujano para la extracción de estas glándulas. Esta es una gamografía. Para su realización es precisa la utilización del radiofármaco, el TC99 cestimida. Entonces aquí vamos a ver el agrandamiento de la glándula paratiroide. En cuanto a la tomografía, nos muestra un adenoma inferior derecho, el cual se está localizado en la parte anterior del cuello. En cuanto a la de postcontraste, es un adenoma paratiroideo superior y es para ver las irregularidades de este adenoma. En cuanto a la ecografía Doppler, esta transversal y esta es longitudinal, nos ayuda a la confirmación del adenoma paratiroideo y se ve hipoecoico. También cabe mencionar que la ecografía de alta resolución no va a ser capaz de identificar las glándulas inferiores a 5 milímetros de diámetro. En cuanto al tratamiento del adenoma paratiroideo, es quirúrgico y esto es con la ayuda de la gamografía que estaba resaltada con el 99M TC cestimida, que ayudará al cirujano a ver su localización para posteriormente extirparle haciendo una incisión aproximadamente de 2 centímetros. Eso es todo, doctor. A ver, Karen, para la próxima que nos traiga todas las causas, falta un poquito lo que es cuadro clínico del calcio. Hay algunas cosas que faltan un poquito, entonces hay que ver, por ejemplo, qué pasa en el aparato gastrointestinal. Bueno, del QT sí mencionaste, a nivel muscular, a nivel, bueno, de sangre algo mencionaste, entonces hay que profundizarle un poquito en el cuadro clínico, ¿no? Porque eso nos ayuda bastante para pedir un calcio, pues, si no, ¿cuándo vamos a diagnosticar estas cosas? Solo pidiendo calcio. También sería bueno ver las causas que producen hipercalcemia, que hay bastantes. Entonces ahí ya mencionaste algunas, las sarcoidosis, granulomatosas, pero hablo de fuera de este hiperpara, ¿no es cierto? Fuera del hiperparatiroidismo, ahí en el diagnóstico diferencial hay muchas otras causas de hipercalcemia. Por ejemplo, en el hospital tuvimos antes de la pandemia una persona, una paciente con 19, 20 de calcio. Imagínense, lo normal es 8, 9. Es una hipercalcemia tremenda, entonces todos pensábamos que era un hiperpara, ¿no es cierto? Se le midió PTH y estaba totalmente normal. Entonces hay que ver otras causas de hipercalcemia. Entonces ahí puede estar vitamina D, puede estar tumores. Entonces se le estudió todo. Al final, ¿saben qué fue? Fue un mieloma múltiple. Se le estudió la médula, se vio las células plasmáticas del mieloma y eso fue. Entonces ahí, claro, fue una crisis hipercalcémica y ahí hay que tratar, ¿no es cierto? Entonces lo que tú dices está bien, hay que tratar ¿con qué? Hidratando bien al paciente, ¿no es cierto? A veces se deshidratan, se hemoconcentra y aumenta más el calcio. Entonces hidratándole, dándole los bifosfonatos, baja el calcio. No es fácil conseguir el intravenoso, el soledronato, que es la clasta, pero se puede dar vía oral como para cualquier persona que tiene la osteoporosis. Es el mismo, ¿no es cierto?, que toma la tía, la mami, cada 8 días el alendronato en ayunas con un buen vaso de agua. Aquí le dimos más seguido, obviamente, porque era una crisis. Se le dio al comienzo cada día y después ya se fue espaciando 2, 3 por semana. Se le dio alendronato bajo calcio, se le puede dar diurético, el Lasix baja calcio.
¿no es cierto?, el Lasix, pero no hay que dar tiazidas. Las tiazidas aumentan el calcio en sangre. Esa es la diferencia entre los diuréticos. Aquí no, con el calcio no todos son lo mismo. Entonces el diurético, tiazida, Lasix, le baja calcio. Pero si le das tiazídicos, le aumenta calcio, ¿sí? Entonces eso es importante. Bueno, entonces el calcio actúa en muchos, ustedes saben, está metido en todo lo que es la contracción muscular del músculo esquelético y músculo liso también, ¿cierto? Se une a la calmodulina, entra a la tropomiosina y se activa la cremallera, ¿se acuerdan de fisiología? De actina, miosina y todas esas cosas. Entonces igualito es en el músculo liso, entonces produce síntomas en todo nivel, ¿cierto? Entonces la hipercalcemia hay que tener cuidado con el problema cardíaco, ¿sí? Entonces ustedes saben, la corta el QT, ¿no es cierto? Especialmente por el T, la onda T que se va a cortar, se va a hacer más chiquita, y el segmento es ST. Entonces el segmento es el que más se acorta de todos. ¿Qué más? Entonces hay que tomar en cuenta que puede producir fibrosis de la médula con problema hematológico, y el hueso es el que más se afecta, dando la osteodistrofia, ¿no es cierto? Entonces hay una fibroquistosis, el hueso eh, se vuelven como quistes ahí adentro, entonces el hueso se vuelve muy frágil también. Entonces ese es el problema de la osteodistrofia, especialmente en el riñón. Ahora, lo que hay que diferenciar es aquí tener muy claro esto. Hay hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Aquí es diferente de todo el resto de la endocrinología, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hipertiroidismo primario, secundario y terciario, ¿se acuerdan? O del hipercortisolismo primario, secundario y terciario. Estos eran referentes a que el secundario es de hipófisis y el terciario es de hipotálamo. Aquí no es así, es diferente, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Es muy diferente. Entonces aquí el hiperparatiroidismo secundario no es que hay un adenoma en hipófisis, como en las otras cosas, como en tiroides, en cortisol. Aquí el hiperparatiroidismo primario, ¿a qué se refiere? A un adenoma en la glándula propiamente, sería en paratiroides, que va a producir el aumento de PTH. Puede haber el secundario, que se refiere más a qué. El secundario se refiere más al problema renal crónico. Puede haber secundario también por otras causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, diga usted, una hiperplasia de las paratiroides o disminución de vitamina D, eso activa la PTH, ¿no es cierto? Entonces, en el hiperparasecundario, lo más frecuente es el problema renal crónico. Entonces ahí se mide PTH, va a estar obviamente alta la paratormona, pero el calcio está bajo, ¿sí? En el hiperparaprimario está, y en el terciario está alto el calcio, pero en el secundario está bajo el calcio sérico. Eso puede ser una preguntita de examen, ¿no es cierto? Entonces es importante diferenciar, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el riñón excreta, como está dañado, un problema renal crónico, saca calcio, y por la hipocalcemia del riñón crónico, del renal crónico, es que se estimula la PTH. Entonces, en el hiperparasecundario tienen alto el fósforo, y de ley el fósforo alto altera mucho el problema óseo, el problema renal incluso. Hay que bajar el fósforo para que no estimule, es el que estimula mucho el fósforo también. Y la hipocalcemia, el calcio bajo, fósforo alto, calcio bajo, estimulan a la PTH. Entonces tienen paratormona muy alta. En el hiperparaterciario es también por problema renal crónico, casi exclusivamente, ¿no es cierto? Entonces el hiperparaterciario, igual, ahí van a encontrar el calcio alto, porque empieza ya a hacerse autónoma la glándula paratiroides ante tanta producción. Entonces el terciario es una
es como la segunda edición, la parte subsecuente de este secundario, ¿cierto? Entonces, si es que el hiperpara secundario, el problema renal crónico, sigue por años de años, se hace terciario. Entonces, ¿qué quiere decir terciario? Que las paratiroides tienen una secreción ya autonómica, independiente, solitos, no tienen ninguna retroalimentación, ningún balance, ninguna, ninguna coordinación con el calcio, con nada. Solito se produce y empieza a aumentar el calcio, porque les contaba que en el hiperparasecundario el calcio estaba bajo por el problema renal. En cambio acá en el terciario el calcio ya empieza a subir, es la diferencia, ¿sí? Igual renal crónico, pero el calcio en uno está alto y el calcio en el otro está bajo. En el secundario bajo, en el terciario ya sube. Igual fósforo ya empieza a bajar en el terciario, ¿no es cierto? Y la PTH está alta. En las dos está alta PTH y PTH en el primario obviamente está alta también. Muy bien, entonces estas son las formas de diferenciar, es importante, ¿no es cierto? Eh, Tomar en cuenta también la vitamina D, que también puede dar un hiperpara secundario cuando disminuye, ¿no es cierto? Y la vitamina D alta puede establecer un equilibrio, ¿no es cierto? Un feedback. Si sube vitamina B, le frena a la PTH. Si baja vitamina D, sube PTH. Entonces también hay otro equilibrio entre vitamina D y PTH, no solo es con el calcio. Entonces, recordando por la fisiología, ¿qué hace la vitamina D? La vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio a nivel renal, a nivel intestinal, ¿no es cierto? Y a nivel de hueso. Entonces la vitamina D hace que aumente el calcio en sangre, ¿no es cierto? Si es que tienen una baja de vitamina D, entonces ¿qué pasa? No se absorbe el calcio y tienen una hipocalcemia, ¿no es cierto? Igual el calcio no entra al hueso y tienen la famosa osteomalacia, o sea, se empieza a deformar el calcio. Entonces es un problema estructural del hueso. Entonces la osteomalacia es por la falta de vitamina D, la falta de calcio y el exceso de osteoclastos en el hueso, en cambio, que dan la osteoporosis, ¿cierto? Entonces estas hay que diferenciar qué es osteomalacia, qué es osteoporosis, ¿sí? No es lo mismo. Entonces repito, osteomalacia, relación con vitamina D, osteoporosis, relación con calcio en hueso. Entonces los osteoclastos producen una reabsorción del hueso de calcio, se descalcifica el hueso y se vuelve muy frágil y se fracturan. Entonces ahí están las famosas osteoporosis de las mujeres pasada la edad de la menopausia, que empiezan a fracturarse, las abuelitas, ¿no es cierto? Las personas de edad están en un carro, viene un hueco, ¡boom!, se fracturó la columna, se fracturó la cadera. Entonces, fíjense, interviene mucho en el hueso, es muy importante el calcio, el metabolismo, ¿no es cierto? Y para el diagnóstico se ve típicamente, ahí pedimos una plaquita API lateral de cráneo. Entonces se ve ahí, ¿no es cierto? Es el cráneo en esas estrías de Lusser-Milkman, ¿no es cierto? Que se llama cráneo en sal y pimienta, eso es típico. Es un clásico de la medicina, eso ya llega a 100 años, que se describió el cráneo en sal y pimienta. Es típico, ¿no es cierto?, del hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso. Para el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se puede medir calcio en orina antes de ir al tratamiento. Y obviamente hay diferencias, ¿no es cierto? Si es que eh, el calcio está alto, hablamos de un hiperpara primario, ¿no es cierto? En el hiperpara secundario, el calcio en orina está bajo. Porque dijimos que el calcio en el hiperparasecundario igual en suero está bajo y no tiene de dónde filtrar por el glomero y también obviamente va a estar bajo en orina, ¿cierto? Entonces también ayuda eso, ¿no?
Muy bien. Entonces, tomar en cuenta esto del fósforo, ¿no es cierto? El fósforo está alto siempre, siempre en problema renal, o sea, en el hiperparasecundario, ¿no es cierto? En el primario el fósforo está bajo, eso me faltaba contarles. En el primario el fósforo está siempre bajo, pero sube el calcio. Siempre hay una relación entre calcio y fósforo. Sube el uno, baja el otro, ¿no es cierto? En el hiperparasecundario, repito, baja el calcio, sube el fósforo. En el hiperparaprimario, sube el calcio y baja fósforo. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta estas cosas. Y para el diagnóstico se puede, y una vez que ya tenemos estos marcadores, pedimos calcio, fósforo, PTH, que se hace en cualquier lado, laboratorios, pues, si quiere puede pedir incluso vitamina D en algunos casos, pero si ya sabe que es renal crónico, ya pues la creatinina está altísima, ¿no es cierto? Ya hay datos del enfermo renal, ¿no? Hay anemia, hay hipertensión, ¿no es cierto? El paciente tiene la urea altísima, tiene datos de uremia, entonces ya el riñón le hace un eco, está chiquitico, muy chiquitito, fibrosado y no hay diferenciación entre corteza y médula. Entonces ya sabe que es un renal crónico. ¿Y qué nos va a dar este? El hiperparasecundario, con baja de calcio, subida de fósforo y subida bastante de PTH. Y luego a través del tiempo, puede hacerse terciario, con subida ya de calcio, subida igual de PTH, pero el fósforo empieza a bajar. Entonces son situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, el diagnóstico ya determinamos que la PTH está bien alta, el calcio alto, nos vamos ¿hacia dónde? Hacia un hiperparaprimario. ¿Qué pedimos? Ahora imágenes. ¿Imágenes de qué? Donde es de lo más frecuente de hiperparaprimario, el adenoma. Entonces pedimos una gamografía, una resonancia, un TAC, que nos pueden ayudar para descubrirle dónde está el nódulo en la paratiroides, ¿no es cierto? Para el tratamiento, la gamografía es importante, esta con tecnesio 99 radioactivo, que es eh, y con cestamibio, ¿no es cierto? Entonces eso va directo al calcio, directo a las paratiroides. Entonces ahí se pega el radionúclido y le pinta muy bien, como ahí estuvo la foto muy precisa de, de- de la compañera Karen. Bueno, entonces ahora sí vamos al tratamiento. Entonces ya algo mencionamos, bifosfonatos, baja calcio, ¿no es cierto? Por eso le pedía a Karen que traiga un poquito lo que es hipercalcemias, otras causas de hipercalcemias, porque en algunas, por ejemplo en tumores, o en mieloma va súper bien el corticoide baja calcio, pero no en todas, ¿no es cierto? En hiperpara, no. Entonces, ahí ya no, en hiperparatiroidismo no, ya no nos ayuda. Puede usarse también, eso no nos dijiste, el calcitonina, ¿sí? La calcitonina es fisiológicamente, está producida igual en las paratiroides, en la tiroides, perdón. Ustedes saben ahí cómo se llama el tumor de donde sube calcitonina, era el cáncer medular de tiroides, ¿se acuerdan? La calcitonina también actúa en el metabolismo de calcio. ¿Qué hace? Baja el calcio, en cambio. ¿Sí? Entonces se puede usar como medicamento calcitonina intramuscular, intravenosa, y le baja el calcio. Va muy bien en cáncer, en problemas neoplásicos, donde sube también el calcio. Por eso les pedía que nos den un poquito esto de causas de hipercalcemia. Entonces la calcitonina, el cinacalcet, que actúa en los receptores, ayuda también, ¿no es cierto?, a bajar la PTH, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede, en la insuficiencia renal, como el problema es la baja de calcio, ¿qué podemos dar? Dar calcio, pues, o dar el calcitriol, que es la vitamina D activa, que también va directo se puede dar las dos, no hay problema. Entonces, en estas hipocalcemias, que a veces pueden ser severas del renal, problema renal crónico, es calcio bajo, ya les dije creo que 4 veces. Entonces,
Ahí hay que dar calcio, pues obviamente, calcio, corregir calcio, y va a dejar de estimular la subida de PTH, ¿no es cierto? Y al subir PTH, ya saben que produce en el hueso, en el intestino, en el cuté, en el corazón, da, puede dar cólicos, estreñimientos, a nivel de fibrosis de la médula, con anemias, con depresión medular, con trombocitopenias, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel también altera la psiquis, el estado mental, el estado de conciencia, puede caer en coma incluso. Entonces altera muchas cosas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto es la cosa. Eh, Hay que tratar no a todos igual, como ven, hay que ver de qué se trata. Esta subida de PTH, si tiene calcio bajo, calcio alto, todas estas cosas, si es por problema renal, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otro medicamento que salió hace pocos años que se llama el paricalcitol. Entonces, este paricalcitol, hay intravenoso también y también vía oral, es parecido a la vitamina D, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar, o sea, algo parecido al calcitriol, que es el más activo. Entonces, el paricalcitol va, y como es intravenoso, es mucho más potente, puede aumentar el calcio. ¿Dónde se usaría? En el renal crónico, ¿no es cierto? Entonces, por ahí pueden salir sus preguntitas, ¿no es cierto? Paricalcitol, ¿dónde usamos? ¿Qué hace? Sube calcio, similar a vitamina D, se usa en insuficiencia renal, señale la verdadera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces vayan estudiando, porque ya son bastantes temas. Este es un poquito más largo, incluso creo que no, con una clase o dos, que el inicio semestre anterior. Bueno, entonces hasta ahí nomás quedemos. Entonces quedaría pendiente con Karen unos 3 minutitos, solo esas dos cosas que te dije, ¿no? Un poquito ahondar en la clínica de la hipercalcemia y otras causas que no sean hiperpara, que producen hipercalcemia, aumento de calcio. Entonces esa es la situación. Bueno, entonces si no hay alguna acotación, pregunta, duda, comentario, nos veríamos el otro martes, la última clase, y el miércoles 14 es el examen. Sí, eso quería recalcarles, que es mejor que sea en la noche, que estén más tranquilos, que no nos llamen a reuniones, que no nos llamen, que no nos molesten, que durante el día puede haber interrupciones, entonces mejor en la noche. Sería el examen el 14 como era antes el horario, ¿se acuerdan? A las 8 de la noche. Sí, El Doc. examen, quedaríamos en eso. Sí, El miércoles 14. sí. Ya les dije, Ujú. hace 2 semanas mismo estábamos Doc, comentando eso, la semana le, quer- anterior. le quería comentar por confirmar, la prueba iría desde tiroiditis, ¿verdad? No, desde hipertiroidismo. Ah, ya, ya listo, Doc. La siguiente Bueno, semana, entonces, la diga, siguiente diga, Doc. semana expone, perdón, que tengo por acá. El compañero Carrión Bueno, la con... Karen va a completar, Karen Vargas completa esas últimas dos cositas Ujú, del hipercalcemia y creo que viene acromegalia Carrión. con Carrión, ¿no es cierto? Y ahí Ujú. terminamos. Ya, Doc, Entonces, pues, Carrión, que esté listo ahí. le quería consultar si el último tema de prolactinoma es igual, incluiría en el examen, o porque era No, el no, no, último tema de la compañera que se no, retiró. no, no, a Ya, mí no Doc. me gusta meter temas que no doy en clase. O sea, lo que se da en clase se va, no me gusta decir eso de clase nada, ya todos a estudiar, se da. Eso no, casi nunca se hace eso, a menos que se hayan portado muy vagonetes, no expongan, no vayan a clases o algo. No, no, sí, simplemente lo que hemos tenido en clase es suficiente. Listo, Doc. No hay Ya, ya problema. está bastantito, les cuento. Entonces vayan desde ya estudiando, si van poco a poco, van a avanzar, son temas largos, grandes, ¿no es cierto? Y para ustedes un poco más complejo, ¿no es cierto? Entonces vamos estudiando desde ya. Bueno, entonces hasta ahí nomás quedemos. Nos vemos el otro jueves a Jueves. las 2 en Ujú, punto. sí, Doc. Sí,
Ya, entonces Ya, ya nos no había vemos. problema. Sí, Muchas gracias. gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Gracias, luego. Doc. Chao, Paula, Nicole.